Y decía antes, el tema de los procesos, y vuelvo a repetir, tanto en el área comercial como en cualquier área, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre son un foco de mejora de eficiencia. Y en el área comercial estamos hablando que lo tenemos medido porque sabéis que nos llamamos resultoría. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos buscamos que tenga un impacto y nuestro objetivo es que tenga un impacto en la cuenta de resultados. Entonces, parte de cómo trabajamos es medir todo lo que vamos identificando en cuanto impacto y en cuanto a mejora se traduce, ¿no? Y en este caso, a nivel de lo que es eficiencia comercial, en la mayoría de los proyectos que trabajamos estamos hablando que solemos mejorar entre un 3 y 5 puntos del margen bruto. ¿Cómo? Porque hay muchas ineficiencias a nivel de procesos. Mucho tiempo en tareas que generan poco valor añadido. ¿Qué hacemos? Salimos al campo, acompañados a los comerciales, medimos, vemos dónde se duplican tareas, dónde estamos perdiendo tiempo a nivel de comunicación y entonces tenemos errores, ¿vale? Analizamos todo eso y medimos. Y así podemos cuantificar esa mejora, cómo nos impactaría a la hora del margen comercial y de, sobre todo, que los comerciales tengan más tiempo de generar mayor valor con su trabajo, ¿vale? Por ejemplo, y aquí para que veáis casos reales, ¿no?, de qué hemos hecho, era un tema de analizar a nivel de pricing, ¿no? Había tantas ineficiencias en este caso que con el trabajo que hicimos veíamos que podíamos mejorar entre un 10 y un 15% del tiempo del equipo comercial y de ADV. Este equipo comercial eran 20 personas, o sea, imaginaros un 15% de 20 personas más 10 personas de ADV. Estamos hablando de 30 personas. ¿El dinero qué es esto? Pero el objetivo de aquí no es sobre todo el dinero, que evidentemente también es importante, pero es el coste de oportunidad de que estas personas puedan estar haciendo algo que genere mayor valor, que esté más orientados a generar ese crecimiento y esa mejora del margen, y la frustración de estar haciendo cosas que sabemos que no están aportando, ¿no? Y el coste de oportunidad que estamos teniendo. Entonces, aquí, ¿cómo se mejora el proceso en este caso? Bueno, aquí había varias personas que definían el precio, dijimos, va a ser tal figura la persona responsable de definir el precio bajo una cierta metodología se basaba en una herramienta que ya no era que era el criterio subjetivo de cada uno, sino había un análisis objetivo de por qué al cliente le teníamos que ofrecer cada uno de los precios que definíamos, ¿vale? Un presupuestador para que la gente no tuviese que estar pidiendo a alguien presupuéstame o dime qué precio le tengo que mandar con esta cantidad. No, ya directamente una herramienta que nos permitiese hacer ese cálculo en función de esa política de pricing que habíamos definido y no en función del criterio subjetivo de cada uno, ¿vale? Cómo cambiábamos en el CRM, en este caso el CRM se grababan los precios por clientes, pero había un tema de que no se grababa la última negociación y entonces, bueno, teníamos que hacer un cambio en el sistema para que hubiese mayor comunicación y no hubiese errores, ¿vale? Y temas, y ahora hablaremos de herramientas, de cómo también podíamos utilizar ciertas palancas como lo que son los descuentos para que los propios comerciales, los propios clientes utilizaran lo que son las plataformas B2B, ¿vale? No sé si conocéis lo que son las plataformas B2B, son como una web, como un e-commerce, pero donde entra nuestro cliente y hace su pedido, ¿no? Y no tiene que pasar el pedido ni a través de una llamada por teléfono ni a través de un comercial. ¿Te puedo interrumpir? Claro. Yo con eso que acabas de decir, lo último, no estoy nada de acuerdo. Nada de acuerdo, me gusta. Si un cliente haga un pedido a través de B2B con descuento, luego no le va a querer hacer otra vez el pedido al comercial, porque va a pagar más. Perdona, que no te... Tú si le pones la zanahoria al cliente para que te haga los pedidos de B2B, sí, nunca más va a querer hacer el pedido al comercial, porque le va a salir más caro. ¿Cómo resuelves esa ecuación? es que ahí lo que nosotros planteamos y ayudamos es, y este es un gran miedo que hay en general, ¿vale?
O sea, la tecnología nos da miedo a todos, ¿no? O sea, creo que todos tenemos el miedo de cómo nos va a reemplazar la IA. Y evidentemente en el caso de los comerciales la tecnología genera mucha inquietud, ¿no? Entonces el objetivo, y por eso digo que no es tanto la mejora o el ahorro, sino cómo podemos aprovechar ese tiempo del comercial, no tanto para pasar el pedido, que es una tarea de bajo valor añadido, sino que esté pensando en cómo venderle más a ese cliente, ¿vale? Eso es lo que nosotros trabajamos a la hora de optimizar. No es... Nosotros nos encantaría que todos los clientes pudiesen pasarse sus pedidos, porque eso es una tarea administrativa, no genera valor, y que ese tiempo los comerciales estuviesen analizando qué más le puedo vender, qué más puedo hacer por este cliente para o que genere una relación de mayor valor entre las dos partes o que podamos generar mayor venta con ese cliente o captando nuevos clientes. O sea, eso es lo que buscamos. Es, sí. Pero, vale, voy a analizar quién más se puede vender a este cliente y el cliente va a decir, vale, no te preocupes, luego ya paso yo el pedido a través del B2B y así engancho el 5% de descuento. A eso me refiero, es decir, el que tenga el B2B es conveniente, estamos de acuerdo. El darle un descuento para que lo utilice, para mover, para que pierda el miedo, para que nos quite de esa tarea de ir a visitar, hacer un pedido y tal, tiene tiene ese riesgo, tiene ese riesgo. Si tú acostumbras a que siempre que haga el pedido a través del B2B tenga un descuento, no sé yo hasta qué punto eso no es. A ver. Si la competencia, pierdes el cliente. La competencia se lo ofrece. A ver, se supone que el cliente te compra a ti porque tu producto le interesa. No todos los productos son sustitutivos. Bueno, pues sí, es un poco diferente. Es decir, no es la alimentación donde hay muchas sustituciones posibles, sí. Es textil, donde es más difícil que eso ocurra, ¿no? Entonces ahí no va a ocurrir, en principio eso no va a ocurrir. Te compra porque le interesa tu producto. Ahora, la cuestión es, ¿le va a interesar seguir comprando de la manera tradicional y no a través de B2B? ¿O me va a hacer todos los vídeos de B2B para enganchar el descuento? ¿Cómo lo desintoxico? A eso me refiero. Es decir, yo estoy de acuerdo en el tema también de es verdad. Lo que no estoy de acuerdo es que tenga que llevar un descuento para A ver, esto puede ser una herramienta más, a veces funciona más. Por ejemplo, nosotros lo hemos utilizado en algún tipo de empresa donde sobre todo era muy complejo el pedido y entonces era mucho tiempo que llevaba el pedido. Por ejemplo, una empresa de mamparas de baño, ¿vale? Entonces, ahí había un ahorro tan significativo en el tiempo de los comerciales y en el tiempo del customer que al final el descuento te repagaba. Cuando haces la cuenta, ¿no?, de cuánto ahorro me genera y cuánto estoy gastando por descuento, me compensa. Siempre hay que hacerla, siempre hay que hacer primero ese cálculo para ver que tiene sentido y aparte tiene vigencia. O sea, esto después es porque somos animales de hábito, ¿no? O sea, una vez que cogemos el ritmo, ya después, como es algo que tan sencillo de hacerlo, hasta más sencillo que por ahí hay plataformas que ya te dejan el pedido grabado. Entonces, ayuda mucho hasta a ellos mismos, ¿no? Inclusive hay otros que sea con EDI se hace el pedido directamente. Entonces, el objetivo no es tanto, o sea, lo que buscamos en esta revisión de procesos y es un poco la magia de esto es facilitarle la vida al comercial. O sea, no somos conscientes muchas veces de lo mal que se pasa en la calle. O sea, y esto es una realidad y es muy cómodo estar en nuestro escritorio y muy complicado estar en la calle vendiendo, pensando que el catálogo, que el no sé qué, que la muestra, que, o sea, es un trabajo que tiene su libertad, ¿eh? Que también sabemos que tiene mucha libertad. Pero el beneficio que le damos es un servicio preferente. Claro. No le damos un descuento. Perfecto, también pues otra opción. También es otra opción. Te sientes más cómodo ahí, también es una opción. Eso es al final alguna palanca que ayude al cambio de hábito, ¿no? Y lo que decía antes, y vuelvo, y aquí, bueno, sobre todo para que tomemos conciencia de la importancia y de lo que nos puede aportar esto, ¿no? Si calculamos número de comerciales, en ese caso, en mejoras de procesos, suele estar entre un 30 y 40% el tiempo que un comercial está haciendo tareas de bajo valor añadido. Seguimiento de incidencias. ¿Dónde está mi pedido? Que esto con la era de Amazon es como decimos, ¿de verdad? Sí.
pasa. Muchas empresas todavía no tienen integrada la trazabilidad del pedido y la gente llama para saber cuándo está su pedido o no está. Y el comercial volviéndose loco para ver cómo ubica el pedido del cliente y darle una fecha. Esto pasa. Pasa gestión de muestras, pasa el tema de los pedidos, pasa el tema del precio. Todo esto, si lo sumamos, suele ser 30-40% del tiempo comercial. Por número de comerciales, por el coste medio comercial, hagamos la cuenta, pero volvemos, no es el dinero lo más significativo, es el coste de oportunidad de estar utilizando este tiempo para generar mayor valor. Y de aquí es donde se viene lo que comentábamos antes de cómo calculamos esa mejora de margen. Y ahora se me ha quedado pillado. No, no, es que no está en el portátil, se ha quedado... Ha dicho hasta aquí. Puede ser, a ver. Sabrá sin pilas. Es que está rojo, ¿eh? Serán las pilas, ¿no? Ay, que no está aquí, es verdad. No, no, está ahí. Ahora está tu correo. Espera, que lo has quitado. Espera un segundillo, dale ahí al... Espera, que llama al compañero. Espera un segundillo, que llama al compañero. La tecnología de esta... Sí, no, pero no está... Pero tiene que moverse. Pero ¿cómo no me sale aquí? Espera. No, es que no te va a salir porque está doble pantalla. Tengo que llamar a... Espera un segundo, que llamo a Davidciño, que fue el que nos colocó. Está por aquí cerca, sí. Cuando nos cambiaron, ¿qué? Está por aquí este chico. Sí, lo voy a llamar. Ha dejado de funcionar el... Yo creo que no tiene pilas, Normalmente... Ah, pero... porque está en rojo. No, rojo siempre está, ¿eh? Sí es por eso, pero cambiamos las pilas en un volado, ¿eh? Eso está el pincho. No, está ahí. Espera, es que está doble pantalla. Dile aquí que no. Está, Claro. vale. Aquí. Exacto. De todas... La presentación paró. No sabemos por qué. Sí. Ahora. Ya va. Sí, Nada. vale, va, ya está. Sí, fue un error. ¿Qué pasaba entonces, chicos? Nada. No sé. ¿Qué pasó? No se sabe. Ah, es que como está con una ventana emergente, gracias, David. Nada, ¿te va son ahora? cosas del directo. Nada, disculpad. Sí. Sí, ya va, ¿verdad? Ya va. Bueno, mira, dio lugar a diálogo, ¿eh? Muy bien, para eso estamos, para enriquecernos. Seguimos un poquito con este tema de procesos, ¿vale? Para que entendáis un poco cómo también tiene sentido trabajarlo, sobre todo pensando en la gestión del cambio, ¿vale? Lo decíamos al principio, cliente y equipo en el centro, ¿no? ¿Por qué? Y lo volvemos a decir, es importante hacer este ejercicio con el equipo comercial porque sabéis que es un equipo que cuesta aún más los cambios. Nos cuestan a todos, seamos sinceros, pero en equipos comerciales cuestan un poco más, ¿no? Entonces, acompañarlos ya se sienten escuchados. Salir a la calle, aquí no lo veis porque es tan pequeñito, pero esto es el tiempo medido de qué hace cada comercial cuando salimos y los acompañamos para identificar dónde están las oportunidades de mejora. Vemos cosas de cómo trabajan, de qué cosas podrían ayudarles y después trabajamos con talleres con ellos para que ellos mismos identifiquen esas mejoras. ¿Por qué? Porque si yo estoy siendo escuchado y tengo la voz para decir que entiendo que necesito que mejoren mi trabajo, ¿vale? A la hora que realmente se accione esta mejora, evidentemente voy a estar mucho más predispuesto al cambio que si viene dado por alguien que yo no he participado, ¿no? O sea, para nosotros la participación y el ser protagonista la gente de identificar esas oportunidades de mejora es la clave para gestionar un cambio en el equipo. En comercial, sobre todo, porque sabemos cómo pero en general os diría, ¿no? Nosotros cuando hacemos planes estratégicos los hacemos igual.
O sea, nosotros involucramos al equipo en la construcción y en la identificación de las oportunidades de mejora, porque eso es la mejor gasolina a la hora de facilitar el cambio en una compañía, en un equipo, ¿vale? Y porque después también a ellos les hacemos conscientes y partícipes de que identifique qué cambios tiene más sentido desarrollar e implantar por impacto y por facilidad. Entonces, no es la compañía de que ha identificado, que evidentemente también ponemos el criterio compañía y negocio, ¿no? Pero aquí esta reflexión la hacemos consensuada y eso tiene un poder brutal a la hora de ayudar al equipo a evolucionar, ¿vale? Y aquí también la parte de entrevistas, ¿no? De escuchar a los clientes y que nos ayuden a identificar qué es importante para ellos, porque en esa parte de priorizar las mejoras tenemos que priorizar también entendiendo lo que al cliente le importa y le va a impactar y le da importancia, ¿vale? Entonces, cosas que creo que son importantes en esta cajita de herramienta que nos gustaría que os llevéis. Cuantifiquemos tiempo que dedican los comerciales a la tarea. Esto es fundamental para ayudar a ver en dónde están generando mayor valor y cómo pueden mejorar. ¿Qué necesitan los clientes para que mejoremos la experiencia? El nivel de servicio está siendo el adecuado, la gestión de incidencias está siendo la adecuada, la visibilidad de dónde está el pedido, porque el proceso comercial no es solo el comercial. Y esto es algo también muy interesante cuando se hacen estos talleres. No solo invitamos al área comercial, sino que invitamos a supply, a SOP, a producción, a customer service, porque todos somos partícipes de vender en la compañía y que todos seamos conscientes de cómo podemos facilitar a que eso sea una mejor o peor experiencia, ¿no? Y lo que decíamos antes, trabajarlo con el equipo. Eso es fundamental para después la gestión del cambio, ¿vale? Y decíamos lo de medir los tiempos, de medir las mejoras, las oportunidades, porque lo que no se mide no se mejora. Y hoy, por suerte o por desgracia, porque hay una cantidad de datos brutales, tenemos mucha información que nos permite tomar mucho más mejores decisiones, ¿no? Y todavía nos encontramos que muchas compañías no se toman decisiones con datos claves que son el activo más crítico de una compañía. La información, volvemos a lo que decíamos, el cliente y la información es poder a la hora de tomar decisiones, ¿vale? Entonces, es importante que vayamos definiendo qué KPIs, qué indicadores me van midiendo si un comercial tiene un buen rendimiento, si está por debajo, cómo son los KPIs que rinden, que miden mi proceso comercial. Nosotros hablamos como de tres grandes bloques, ¿no? O tipos, los KPIs, los indicadores que miden el proceso global, los de rendimiento comercial y otros tipos de rendimiento, ¿vale? ¿Por qué? Porque muchas veces nos preguntan, ¿pero cómo medimos? ¿Qué tengo que analizar? Y aquí hay como ciertas dudas, ¿no? ¿Qué quiere decir con KPIs o indicadores que midan el proceso global? Si mapeamos todo el proceso, todas las fases por las que va pasando el cliente en la relación con la compañía, siempre seremos capaces, aquí se ve fatal, pero bueno, aquí hay un KPI en cada uno de esos procesos que nos permite identificar si lo estamos haciendo bien o si lo estamos haciendo mal, ¿vale? Sobre todo, y los que todos conocemos y tenemos seguramente más interiorizados, en la parte de awareness, de conocimiento, cantidad de leads, cantidad de contactos que se generan, cantidad de oportunidades, ¿vale? Y después viene la venta, cantidad de pedidos, cantidad de ofertas, cantidad de presupuestos. Muchas veces cuando vamos a las empresas se están viendo las ventas. Sí, pero la venta ya es un dato post-mortem, por decirlo de una manera, quiero decir, ya ha sucedido. La facturación, el pedido ya está enviado, ya está facturado. Tenemos que ver el previo, la generación previa para poder accionar y poder tener capacidad de maniobra. ¿Están entrando la cantidad de pedidos que tendrán que estar entrando para conseguir el objetivo de final de mes que nos hemos marcado? ¿O hay que apretar más el acelerador que no vamos bien? Lo mismo, sobre todo cuando hablamos en empresas de servicios. El tema de generación de oportunidad, de generación de leads, es clave para una empresa de servicios. Si no, no tiene el control de cuál es su flujo futuro de generación de negocio, ¿vale? Entonces, es importante medir e establecer cuáles son los KPIs críticos previos a la parte, digamos, más tangible de la venta y también los después.
porque esto nos habla de si va a haber recurrencia o no va a haber recurrencia, ¿vale? Entonces tenemos que ampliar la mira a la hora de definir los KPIs. A nivel de rendimiento comercial, aquí nosotros, si alguno tiene un poquito, ha estado por planta, sabe que hay como un indicador muy clave de la productividad de las máquinas, que es el OE, ¿no? Bueno, nosotros nos hemos ahí planteado, le hemos dado una vuelta y hemos desarrollado un indicador que llamamos OSE, que es el Overall Sales Efficiency, o sea, cuál es la eficiencia media de nuestros comerciales. ¿Esto cómo se mide? Por cantidad de visitas, por cantidad de importe medio por cliente, número de clientes. Definimos cuáles son los criterios de dimensionamiento de ese rendimiento y lo vamos midiendo y evaluando por comercial para ver cómo vamos evolucionando, ¿vale? Y otro tipo de rendimientos. Trabajamos con muestras. ¿Cuál es la efectividad o el retorno que están teniendo en las muestras? ¿O el éxito que están teniendo en las muestras? Trabajamos con proyectos. ¿Cuál es la efectividad que están teniendo los proyectos? ¿El proyecto está invirtiendo, está teniendo el retorno? ¿Cuál es la tasa de conversión? La efectividad global de comercial, el margen absoluto sobre el coste comercial. Bueno, hay muchos indicadores, otros a nivel de rendimiento, que no solo nos tenemos que quedar con la parte de evolución de ventas y facturación, sino ampliar al post y al pre del proceso comercial para tener más margen de visibilidad y maniobra, ¿vale? Tener indicadores claves que nos digan si los comerciales están teniendo el rendimiento que esperamos y otros que sean críticos en el negocio que midamos para ver cómo vamos siendo efectivos en nuestras inversiones, ¿vale? Y lo que decíamos antes, si queremos evolucionar, involucrar y desarrollar a los equipos es la diferencia, ¿vale? Y aquí, ya para ayudaros a aterrizar un poco lo que decíamos, ¿no? En función de esas, digamos, segmentos o estrategia que hemos planteado a nivel de crecimiento por tipo de cliente, qué tipo de estructura necesitamos y cómo llegamos a cada uno de los canales, ¿no? ¿Y qué perfiles necesitamos? Si estamos planteando un crecimiento muy significativo, ¿en el equipo tenemos realmente un perfil hunter que abra cuentas? ¿O necesitamos agentes? Porque este es otro mundo, el mundo de los comerciales internos y el mundo de los agentes comerciales. ¿Cuándo tiene sentido una figura y cuándo tiene sentido otro? Depende de la estrategia comercial, depende del momento en el que estemos, depende de la madurez o el desarrollo del mercado o la zona que estemos teniendo. En general, si me preguntáis, Flor, mójate, en general os diría, cuando estamos abriendo una zona, un mercado, tiene más sentido una figura más de agente, ¿vale? ¿Por qué? Porque tiene esa persona seguramente más capacidad de cartera y puede abrir más rápido, es un riesgo menor, pero a la vez evidentemente asumimos un punto importante que es tenemos menos control. Entonces también depende de lo estratégico que vaya a ser esa zona, ese país, ese mercado, de si necesitamos un control mayor y entonces tiene más sentido una persona interna, ¿vale? Y después solemos trabajar más con perfiles farmers. En general, la mayoría de los comerciales son más farmers, más de mantener relaciones. Y esto tenemos que ser capaces de identificar dónde ponemos a cada uno a la hora del desarrollo comercial, porque cada uno tiene unas capacidades, unas habilidades distintas que necesitamos para un tipo de objetivo y para otro, ¿vale? Y después en esta parte de definir y entender la estructura es qué perfil necesitamos, evaluar ese perfil y generar ese programa de desarrollo. El equipo comercial es un equipo que tenemos que ver cómo somos capaces de ayudarlo a evolucionar, porque es un equipo que cada vez está expuesto a mayores cambios y a mayores necesidades de evolucionar sus capacidades, y es un equipo que creo que todos somos conscientes que seguramente a nivel
por ejemplo, áreas compras se han ido profesionalizando mucho, hay muchos compradores muy analíticos. En el área comercial es como que todavía tienen un poco más la cultura, un poco más de hace años, ¿no? Y ha costado más este cambio. Y lo que decíamos antes, es muy difícil encontrar y hacer ese recambio generacional de comerciales, con lo cual muchas veces lo que tiene sentido es más desarrollar un programa de formación. Pero para eso necesitamos identificar ese perfil competencial. Si es un perfil, si vamos a necesitar un perfil más farmer o un perfil más key account, tienen unas competencias específicas distintas de un perfil farmer o de un perfil, digamos, de trabajar, por ejemplo, en un canal impulso, no es lo mismo que un perfil CAM, que tiene que ser más analítico, más planificador, tiene otras capacidades, ¿no? Entonces tenemos que tener claro esto para después evaluarlo y desarrollar ese programa, ¿vale? Y lo que decíamos antes, hace tiempo las competencias más tradicionales era que fuese ambicioso, que tenga resistencia a la frustración, que sea una persona con confianza, con seguridad, pero claro, ahora necesitamos, hay nuevas competencias comerciales, todas las digitales, adaptarse a las nuevas herramientas, a nuevas formas de trabajar, ¿no? y a cómo ir optimizando y mejorando el proceso comercial, ¿no? Nuevos estilos de relación, lo que hablábamos antes, de pasar de la venta más tradicional a la venta más consultiva. Todo esto el equipo tiene que ir siendo capaz de ir evolucionando, ¿no? Y tenemos que ir acompañándolo. Y aparte de acompañarlo a nivel de lo que sería la parte de programa de desarrollo, entendiendo que necesitamos 1, 5, 10, 2 comerciales, 3 en esta zona. ¿Y cómo hacemos para saber eso? Bueno, hay que encontrar cuáles son los criterios de dimensionamiento de carga de trabajo de nuestros comerciales. Y no son los mismos según el perfil comercial o el puesto comercial. No es lo mismo para un jefe de ventas que no tiene una relación tan directa con clientes, sino más o con grandes cuentas, o con comerciales, o con agentes, son unos criterios, el tiempo que le lleva gestionar ese equipo comercial, que puede ser muy distinto a lo que es un perfil comercial, que tiene que ver con cuántos clientes gestiona, qué tiempo le lleva a cada tipo de cliente, cómo está segmentada su cartera, cuántos oro, cuántos plata, porque no... Tenemos que ser conscientes que la carterización de clientes, aparte de ayudarnos a definir esa política de comerciales, también nos tiene que ayudar a definir el tiempo que dedica cada comercial a cada cliente. No podemos dedicarle el mismo tiempo a un cliente que es plomo, que nos factura poco y genera poco margen, que un oro. Y esto sigue pasando. La gente hace rutas comerciales porque lo ha hecho toda la vida así. Y porque los lunes voy a tal zona y visito a los 15 clientes de esa zona. Y por ahí no tiene sentido. Tiene sentido que visites a los que mayor valor te genera y el resto del tiempo o esos clientes los pasas a una plataforma B2B, a un customer, porque nunca vamos a decir de no vender, salvo que un cliente nos genere un margen de contribución negativo. Y ese tiempo utiliza para ver cómo puedes generar mayor valor con tus clientes de mayor valor o captar nuevos clientes. Estés ahí en Google mirando dónde podemos conseguir más clientes. Pero no es recomendable que ese tiempo lo utilices para el cliente que nos está generando valor, ¿vale? Y estos son criterios de dimensionamiento que nos ayudan a entender qué número de clientes necesitamos. Y llegamos al quinto punto, la parte de metodología, de herramientas. Y aquí, hoy por hoy, tenemos muchas herramientas en el mercado que nos facilitan poder tener visibilidad y accesibilidad a todo tipo de información. Entonces, hoy trabajar sin un cuadro de mando comercial os diría que es como un poco el básico, ¿no?, que nos tenemos que plantear, poder ver cómo evolucionan nuestras ventas. Pero lo que decíamos, evidentemente, otra herramienta clave y que hoy todo el mundo tiene un poco como un gran reto es el CRM, pero aquí no nos obsesionemos, no es necesario tener un CRM, ni siempre es necesario tener un CRM. ¿Cuándo es necesario tener un CRM? Cuando tenemos un negocio que depende mucho de la generación de nuevas oportunidades. Si tenemos un negocio mucho más recurrente, por ahí no es tan crítico, ¿vale? Por ahí es más crítico otro tipo de cosas.
Plataformas B2B, lo que decíamos, las plataformas B2B hoy son un mundo. Hoy pueden hacer hasta la labor comercial, os diría casi de inicio a fin de un comercial. Tienen capacidad de recomendar productos, tienen capacidad de que puedan ver sus facturas ahí. Entonces, esto es lo que existe. Y lo que tenemos que ser capaces es, aparte de entender esos datos, es identificar qué tipo de análisis necesitamos, ¿no? Muchas veces, decíamos antes, tenemos esa analítica un poco post-mortem y no tenemos análisis que nos permitan identificar cómo se está comportando el cliente, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Entender, ¿me está comprando menos? ¿Me está comprando cada más tiempo? ¿Me está comprando? ¿Cuándo fue la última vez que me compró? ¿Para qué? Para que me pueda identificar un warning de que está cambiando el comportamiento y yo pueda accionar. Cuando a mí me dicen, no, es que estamos haciendo un plan de recuperación de pérdidas. A ver si hay suerte, a ver si hay suerte. Lo interesante es que podemos trabajar antes de que se pierdan, porque ahí es donde todavía por ahí hay oportunidad de poder recuperar y de poder fidelizar a los clientes, ¿vale? Metodología de trabajo, qué argumentarios comerciales, cómo ponemos en valor nuestras ventajas, cómo trabajamos nuestras reuniones, cuántas reuniones hacemos, con quién las hacemos, cada cuánto, qué vemos, cuál es un poco la herramienta que utilizamos en esa reunión. A nosotros nos gusta trabajar mucho con lo que llamamos One JIT Strategy, o sea, en una página el plan que tiene ese comercial en el año. ¿Qué cuentas quieres captar? ¿En cuáles quieres crecer que son más claves? ¿Cuáles son las acciones que... Y esto es nuestra hoja de ruta para este año. ¿Que vamos a ir actualizando y rectificando? Seguramente, pero por lo menos que en una hoja tengamos claro cuáles son nuestros objetivos este año. Y lo que decíamos antes, ¿no? El sistema de retribución. Me ha pasado hace poco encontrarme un sistema de retribución que estaba planteado en función de una base, margen que generaba el comercial en el 2000. Imaginaros lo que cobraba estos equipos comerciales. Y nada tenía que ver con ayudar a incentivar a que la empresa siguiera creciendo. ¿Por qué? Porque estaban tan anclados en la comodidad y el confort de cómo se generaba ese variable en función de un histórico de hace 20 años, que a nadie motivaba a seguir creciendo en un mercado maduro. Estamos hablando de una empresa que está en un mercado maduro, que si el comercial no iba con el cuchillo entre los dientes para robar cuota, esa empresa no puede crecer. Entonces esa empresa estaba teniendo un riesgo de posición competitiva. Y una de las decisiones que tomaron, a partir de ayudaros a reflexionar, es esto hay que cambiarlo y lo tenemos que plantear e incentivar al crecimiento. Porque sí hemos crecido en euros, pero en kilos no. Y tenemos un problema, porque tenemos fábricas que llenar. Y los euros, evidentemente, nos dan margen y nos dan rentabilidad. Pero para ser competitivos en un futuro, cuando el entorno cambie, necesitamos seguir llenando la fábrica. ¿Vale? Entonces, ¿cuáles son un poco las claves en este sentido? No nos volvamos locos. Las herramientas que realmente generen valor. Y si son dos, son dos. Si son tres, pero muchas veces vamos y solo con dar conciencia de todo lo que... Este PDF para consultar los stocks, este para ver las incidencias, este para ver las ventas, este para ver cómo está el estado del pedido. O sea, y el comercial tiene ahí 15 documentos, 15 herramientas con las que tiene que consultar para saber un poco cómo está la gestión de sus pedidos y de sus clientes. Las que generen valor. Y otro punto, y en esto creo que todos estamos un poquito de acuerdo, el comercial es un perfil que necesita constancia. Necesitamos el método, el seguimiento de la reunión comercial, de trabajar conjuntamente cómo identificamos que podemos seguir evolucionando y creciendo. Necesitamos ese seguimiento, necesitamos esta metodología de reuniones, porque no solo la cadencia ayuda al hábito y ayuda a ser capaces de generar valor, sino también por enriquecer, por compartir. Seguramente hay alguien que ha hecho alguna acción que es interesante compartir o algún aprendizaje dentro de nuestra evolución y esto también es muy,
muy importante, ¿vale? Y el último aprendizaje, que es lo que decíamos antes, la herramienta más efectiva es el sistema de retribución, es el sistema de variable, ¿vale? Y para terminar, porque hoy nos preocupa a todos, ¿no? Cómo está afectando, cómo está atravesando la inteligencia artificial en los equipos comerciales y en las áreas comerciales. Bueno, hay ya inteligencia artificial que permite automatizar tareas rutinarias. Creo que todos habéis vivido y seguramente habéis utilizado algún tipo de chat con IA que lo que hace es que, no sé si os ha pasado que a veces cuando habéis hablado con algún chat es como, en general, era como muy, digamos, nos podían los bloquecitos, si quieres opción A, opción B, y era poco amigable, ¿no? Hoy la IA en los chatbox lo que nos permite es tener una conversación. Lo que nos permite es identificar, dime dónde está mi número de pedido, y entonces ya conecta todos los sistemas dentro de la compañía y te puede devolver dónde está ese número de pedido, si ha salido ya del almacén, si está en producción o lo que quiera consultar el cliente. Son mucho más amigables, ¿vale? Entonces, esto está pasando y se está utilizando ya en muchas compañías. Nos permite hacer análisis predictivos, ¿no? O sea, no solo a este cuadro de mando que nos analiza un poco cuál ha sido la evolución histórica de nuestras ventas y qué está pasando a nivel de facturación, sino que en función de todo ese aprendizaje, esa capacidad de Machine Learning que tienen las IA, nos puede permitir predecir qué puede pasar, ¿vale? Y esto es muy potente porque también nos puede ayudar a mejorar la planificación entre la demanda y la oferta, ¿no? Entre lo que serían las ventas y la parte productiva. Y también anticiparnos a comportamientos futuros, ¿no? Que estén pasando con los clientes o con los mercados. Otro de los puntos que también se está utilizando mucho la IA es todo el tema de personalizar el enfoque de ventas, ¿no? O sea, que nos permita hacer una oferta, una propuesta personalizada y adaptada a las necesidades de cada cliente, ¿no? Y esto se utiliza mucho, creo que seguramente habéis escuchado lo que son los recomendadores de producto, ¿no? O sea, en función, analiza el histórico que ha comprado el cliente a nivel de productos y según la segmentación que hayamos hecho de clientes y cómo caractericemos a este cliente, le va recomendando en función del patrón de cómo se comportan otros lo que podría ser interesante. Esto es una manera, o en función de la zona en la que está, o en función del surtido que trabaja, ¿vale? Lo que decíamos antes, toda la parte de chatbox, toda la parte de asistentes virtuales y todo lo que tiene que ver esto de poder ser capaces de tener información en tiempo real para que podamos, cuando por ejemplo vamos a hacer la visita al cliente, saber un poco qué ha pasado, dónde está, cómo está mi cliente, cuáles han sido los últimos pedidos, si ha habido una incidencia, ¿no? Las plataformas B2B hoy pueden ser capaces de recopilar toda la información clave de la gestión comercial con los clientes, de recomendar productos e inclusive se está utilizando, y esto mucho más seguramente en empresas de consumo masivos que trabajan mucho más lo que es el canal impulso, que son asesores de venta, ¿no? Que le van diciendo un poco al comercial cómo tiene que ir gestionando esa venta. Ahora tienes que hablar de esto, le puedes recomendar estos productos, mírale cómo está exhibiendo el producto, la rotación, y entonces hacen recomendaciones al comercial de cómo asesorar a su cliente en función de la zona en que esté, el surtido que compra, la segmentación que tiene, ¿no? Todo esto está pasando. Todo esto está pasando. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Que vamos a reemplazar a los comerciales? No, la relación comercial y humana va a seguir siendo crítica y diferencial para mantener esa relación a largo plazo y ese diferencial. Pero es verdad que vamos a poder aprovechar muchas de las tecnologías para ser más eficientes y para generar mayor valor, ¿vale? Tenemos... Si ahí quería hacerte una reflexión, compartir lo que nos pasa a nosotros sobre el tema Sí. del recomendador. Porque el recomendador es un poco capcioso, porque nosotros que estamos intentando hacerlo, un recomendador en el B2B tiene mucha lógica. Tienes a tu cliente que sabe lo que tal y se alimenta en base a lo que tal y alimenta y hace aprender al recomendador, pero en el B2B es capcioso.
porque te puede prostituir todo el target del cliente, porque abres tanto, te entra cualquier cliente a comprar, que después toda esa base de datos que has acumulado en el B2B, que te da esa lógica de compra de un cliente que sabe comprar Selma, en un B2C te lo puede implementar. Es uno de los problemas que nos encontramos ante ese reto. Es complicado que ese mismo motor te valga para los dos canales en ese aspecto. Vale. Porque si abres tanto, te viene una compra, que es una compra por impulso de una persona que es un cliente de hoy, pero es un cliente de futuro, Sí. que puede fastidiar un poco todo lo que es ese motor que va aprendiendo y que va recomendando más Claro. eficientemente al B2B. Lo que pasa es que si utilizamos el mismo motor, estamos también utilizando lo mismo, pero en dos sentidos distintos. ¿Qué quiero decir con esto? En un caso, tú en el B2B, por histórico, por tipo de clientes, si lo tienes segmentado, ya tienes una caracterización que te ayuda a hacer esa recomendación más enfocada. En el otro, tú no sabes quién soy yo. Entonces, claro, no tienes ningún criterio que te permita hacer una mejor recomendación. Y entonces ahí es como... Ahí abres el caño y puede ser hasta capcioso. Exacto. Sí. Y probablemente en el B2C los criterios que tienes que usar como variables para poder definir ese motor y que te dé esa recomendación Son otros completamente distintos. Pero no solo que sean distintos, sino que tienes que ver en esa trazabilidad de dónde recorre el cliente la web, cómo captas esa información. O sea, cómo a partir de su comportamiento con la web clasifico a ese cliente. Este es más moderno, por decirlo de una manera, o más... Y entonces le voy a recomendar, pero... Es muy loco, claro. lo hace como invitado, lo hace desde un punto de vista, tú tampoco puedes definir ese target, entonces al final te hace... Eso es más complejo. Y al final lo que tú vas a utilizar para ser eficiente te está incluso fastigando. Entonces, a veces la tecnología como no la enfoques... Pero el B2B sí que tiene mucha lógica. En B2B tiene mucha lógica, pero ahí le estáis metiendo ya en la parte de recomendación de... Lo estáis trabajando. Vale, no, lo digo porque seguramente por ahí con el Machine Learning de la IA te pueda permitir en la parte de B2C poder mejorar esa parte de eficiencia a nivel de recomendación. Seguramente te va a aportar más ahí y podáis mejorar un poco ese punto. Y estamos llegando ya a su fin y... O sea, por aterrizar, ¿no? Todo esto, al final, ¿en qué se traduce, no? Y aquí lo que os comentaba de casos de éxito que hemos tenido y muchos casos de aprendizaje, ¿no? En un grupo cerámico hacer este tipo de proyectos y este tipo de reflexiones nos permitió readecuar por ejemplo, áreas de Customer Service que se habían comprado varias compañías y había la duda si tenían y hacían el mismo proceso comercial y había posibilidad de poder integrarlas. Cuando hicimos esta revisión de procesos, bueno, nos dimos cuenta que no había riesgo y que había capacidad de generar mucha sinergia, ¿no? En este caso, por ejemplo, el cliente tuvo un retorno por 7, ¿no? Después un tema de pet care, el sector de pet care, que también era un tema de cómo reorganizar zonas comerciales e implantar una nueva metodología comercial. Teníamos una cartera de clientes de más de 1.500 clientes y un poco con lo que os contaba, ¿no? La matriz oro, plata, bronce, clasificar con potencial, reasignar zonas por potencial de crecimiento, fuimos capaces de generar un retorno por 5 en ese cliente, ¿no? Y después, otro que para que veamos que no siempre son temas de retorno, sino también que ayudan a mejorar el crecimiento, ¿no? Creo que sabéis que hay pocas empresas españolas fabricantes de videoporteros. En este caso hicimos también una revisión general de todo el área y de sus procesos. Y aquí, a partir de este ejercicio y sobre todo, aquí había una inquietud de que el equipo comercial tenía muchos años en la compañía y que era un equipo con muchos hábitos adquiridos. Y entonces era cómo podemos ir ayudando a evolucionarlos sin que sientan que esto va a ser una transformación o una amenaza para ellos, ¿no? Entonces, muchas de las fotos que veis ahí del proceso, de trabajar el proceso, lo trabajamos con el equipo y esto fue fundamental porque las mejoras y las cosas que salieron de cambio, las líneas de trabajo, las decidieron ellos. Y eso fue lo que permitió que a nivel de ventas mejorara un 15% en un mercado que está totalmente, primero, súper estable, no hay crecimiento,
Sabéis que cada vez se fabricamos menos y cada vez se utilizan menos porque hay mucha tecnología que está reemplazando el bioportero. Y hemos sido capaces, en este caso, de ayudarlos también a crecer. ¿Vale? Entonces, ¿por qué hacemos esto y todo este tipo de proyectos? Porque al final nuestra vocación como Improven es ayudar a que las empresas mejoren, mejores empresas para un mundo mejor, porque somos unos convencidos que las empresas son el motor del desarrollo de una economía, de un país, y que son la clave para que todos el día de mañana tengamos un mundo mejor. Muchísimas gracias.